y Arantxa de las Heras, que es la ponente estrella de esta exposición, en la que nos hablará de unas cuestiones más prácticas sobre el teletrabajo. Para aquellos que no conozcáis a José Luis, él es director en la oficina de Murcia de Benfix IR Consultores. Es abogado y graduado social con más de 35 años de ejercicio en la especialidad del derecho laboral, tanto en la parte técnica como en la jurídica, y él se encargará de hacernos un pequeño recorrido histórico-legal de cuál ha sido un poquitín la evolución del trabajo a distancia o el trabajo a domicilio, y es un poquitín para situarnos en de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? con lo del teletrabajo, saber qué evolución ha habido de forma a efectos un poquitín legales, ¿no? Y después intervendrá Arantxa de las Heras, que entrará en la parte más práctica y particularidades del teletrabajo. Ella es doctora en Derecho del Trabajo, posee mucha experiencia y conocimientos en tema de teletrabajo. Es autora de una monografía titulada El teletrabajo en España, un análisis crítico de normas y prácticas, publicado en el año 2016, o sea que Arantxa ya en el 2016 tenía un conocimiento extenso de este tema, que nosotros estamos empezando no a descubrir ahora en el 2020, pero sí que nos hemos encontrado de lleno dadas las circunstancias de la pandemia, ¿no? Y además es directora del Centro de Estudios Financieros y presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid. Así que, sin más dilación, José Luis, te cedo la palabra para que empieces tu exposición. La audiencia es tuya. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Buenos días. Con brevedad, para dar pronto paso a doña Arantxa de las Heras, que es a quien corresponde adentrarse en el verdadero calado del día a día de esta moderna concepción del trabajo. Mi cometido es hacer una somera exposición sobre el recorrido legislativo que ha llevado la figura del trabajo fuera del propio centro de producción de las empresas en los últimos 75 años. Tranquilo, no asustarse, que es muy breve. Como digo, mi exposición va a ser somera, pues está elaborada superficialmente sin tener en cuenta detalles. Muchos podemos tener la sensación de que estamos descubriendo la rueda, y en parte puede que sea así. Pero en mi consideración, la rueda ya está inventada. Si bien con esta figura que ahora llamamos teletrabajo, sí puede que estemos perfeccionando, actualizando, adecuando a estos tiempos modernos esa rueda que ya venía inventada. El trabajo realizado para la producción de la empresa fuera de las instalaciones de la misma ya viene recogido, y me remontaré a 1944, con la figura del trabajo a domicilio, figura que fue recogiéndose así en las distintas legislaciones posteriores, cambiando de denominación en su trayectoria desde esa fecha hasta el momento actual en que se denomina trabajo a distancia, aunque ya lo estamos practicando ahora como es el teletrabajo. Así tenemos la Ley de 26 de enero de 1944, Ley de Contrato de Trabajo, BOE de 24 de febrero de 1944, que en su artículo 6 ya hace referencia al trabajo a domicilio. Y decía que eran los llamados obreros a domicilio que ejecutan el trabajo en su morada u otro lugar elegido por ellos sin vigilancia de la persona o su representante por cuenta de la cual trabajan. Más adelante, la Ley 16/1976 de 8 de abril de Relaciones Laborales, en su artículo 3 también hace referencia al trabajo a domicilio, pero solo lo hace para definirlo como una relación laboral de carácter especial. Llegamos a 1980 con la promulgación de la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores, que estuvo vigente hasta 1995, y ya en su artículo 13 regularía el contrato de trabajo a domicilio como una modalidad contractual prevista para la prestación de servicios del trabajador en su domicilio o en el lugar libremente elegido por éste
y sin vigilancia del empresario. En 1995, con el nuevo Estatuto Real Decreto Ley 1/1995, también el artículo 13, que continúa instalado con la denominación trabajo a domicilio, y en su redacción dice: tendrá en la consideración de contrato de trabajo a domicilio aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste y sin vigilancia del empresario. Atentos a esta párrafo. En 2012, mediante la Ley 3/2012, se reforma el Estatuto de 1995 y, a pesar de que en la exposición de motivos de la citada ley se decía que la reforma se hacía para garantizar el teletrabajo, lo que expresaba en su exposición de motivos de la ley del siguiente modo: con el deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral, hace que dentro de esta reforma se busque también dar cabida con garantías al teletrabajo. Se modifica por ello la ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida mediante una regulación equilibrada de derechos y obligaciones al trabajo a distancia, basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Todo esto, para en su articulado, lo único que hace es que al trabajo a domicilio se le da nueva denominación y redacción, pasando a denominarlo desde el 12/2012 trabajo a distancia, que regula también en artículo 13 el Estatuto de los Trabajadores, diciendo: tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Aquí, como vemos, ya obvia lo de sin vigilancia del empresario, que venía desde 1944. Estamos con el Estatuto de los Trabajadores de 1995 y, como dice la canción, la vida sigue igual. Pese a que el teletrabajo sigue imponiendo a principios de los 90 del siglo anterior, las principales reformas laborales, véase por ejemplo la Ley 11/1994, 19 de mayo, obviaron su consideración. Ni siquiera se optó por ratificar el convenio número 177 de la OIT de 1996 sobre el trabajo a domicilio vigente desde el año 2000. También tenemos en 2002 el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado por los principales interlocutores sociales a nivel europeo, aunque de este, como vemos, tampoco se ha hecho eco nuestra legislación, ya que su vinculatoriedad era limitada, pues dependía de la voluntad de sus destinatarios. Este Acuerdo Marco del 2002 definía el teletrabajo como una forma de organización o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajador que podía ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de los mismos de forma regular. Solo la Administración Pública, mediante la Orden APU 1981/2006 de 21 de junio, es la que comienza a ensayar algunas medidas normativas de menor rango, promoviendo la implantación de programas pilotos de teletrabajo en departamentos ministeriales para permitir a los empleados públicos realizar parte de la jornada teletrabajando. Y es precisamente en este sector en el que se recoge en nuestro país una definición ya normativa sobre teletrabajo, que entiende por tal toda modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial, en virtud de la cual un empleado de la Administración General del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos, desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los empleados públicos. No obstante, la vida sigue y el mercado de trabajo es un ente vivo que va por delante de la ley, como así debe ser. No olvidemos que una de las fuentes del derecho son los usos y las costumbres, y para cubrir las lagunas están los tribunales del orden social. La ausencia de una regulación legal imponía que los tribunales del orden social tuvieran que distinguir entre el trabajo a domicilio y el teletrabajo. Pues en el caso del teletrabajo, sirva de referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional del 31 de mayo de 2004,
nos viene a decir que no cabe confundir el teletrabajo con el trabajo a domicilio, como sucede en ocasiones, basando la distinción en la mayor capacidad de control que puede existir en el teletrabajo frente a la carencia de dicho control del trabajo a domicilio. De lo expuesto, no cabe confundir, dice la sentencia, el teletrabajo con el trabajo a domicilio, como sucede en ocasiones, pues en el que hoy nos ocupa, estaba hablando del materia de esa sentencia, la empresa sigue controlando al trabajador y en su tarea por medio de programas de software preparados a tal efecto llamados software accountings, que permiten registrar el número de operaciones llevadas a cabo al tiempo que se han invertido en cada una de ellas, marcando incluso la hora del comienzo y de finalización de las mismas, interrupciones, errores y demás. Por contra, en el trabajo a domicilio solo se requiere la entrega de la tarea encomendada y la posible calidad de la misma. A pesar de todo esto que hemos estado viendo, el convenio 177 de la OIT de 1996 sobre el teletrabajo a domicilio, vigente desde el año 2000, Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo de 2002 y jurisprudencia, llegamos en el tren de la vida, sigue igual, a 2015, en donde tenemos esa oportunidad de un nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, a pesar de ello, en 2015 a la actualidad, con el nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, también en su artículo 13, que lo mantiene, la nueva denominación y redacción que apareció en la reforma de julio de 2012 de trabajo a distancia, y nos dice, tendrá en la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. En este recorrido entramos en 2020. ¿Qué pasa en 2020? Lo que pasa con el paraguas, que nos acordamos de él solo cuando llueve. Aquí la lluvia lo ha sido la pandemia por el COVID-19. Ya el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, tan solo 3 días después del estado de alarma, establece en su artículo 5 el carácter preferente del trabajo a distancia. Más adelante nos volvemos a acordar del teletrabajo y se nos pretende también inyectar como de urgencia, diciéndonos que, debido a la extensión de las medidas de distanciamiento social en el tiempo, las empresas deben procurar la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible. Ex artículo 7.1e del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, BOE del 10 de junio. Ya en este punto, fijaos que empecé mi exposición en el año 1944 y voy por junio de 2020. Llega septiembre de 2020 y ya tenemos la esperada norma que viniese a regular el teletrabajo. Y fijémonos en lo siguiente. La norma que fue publicada hace 9 días se viene a llamar de trabajo a distancia y no de teletrabajo. La propia norma, en su exposición de motivos, justo al principio califica el trabajo como subespecie del trabajo a distancia. Curioso. Se elabora y publica mediante la figura del Real Decreto Ley, que como sabemos, el Real Decreto Ley es una norma jurídica con rango de ley que emana del Poder Ejecutivo y es dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Lógicamente requiere de posterior convalidación o ratificación de parte del Poder Legislativo, habitualmente en un plazo breve de 30 días. Que a pesar de esa extraordinaria y urgente necesidad, nace con una vacatio legis de 20 días para su entrada en vigor hacia el 12 de octubre de 2020. Y en lo referente al trabajo a distancia y su subespecie del teletrabajo, se vuelve a modificar, lógicamente, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que, como hemos dicho, es el que contenía lo relacionado con el trabajo a distancia, para dejarlo, en cuanto al trabajo a distancia se refiere, en que las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos en el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia. Ya en este punto y para terminar, considero necesario
hacer un breve resumen de lo que se nos dice en el Real Decreto Ley 28/2020 en cuanto a trabajo a distancia y su subespecie, como así se lo denomina, el teletrabajo. Carácter. La realización del trabajo a distancia tiene carácter voluntario. Por escrito. Se debe plasmar por escrito y esta situación antes del comienzo de la realización del trabajo a distancia. También se debe comunicar a la oficina de empleo. Debe contener un mínimo obligatorio de 12 puntos sobre materias preestablecidas que marca el propio Real Decreto Ley. A todo el personal que ya se encuentre en teletrabajo, plazo de 3 meses para plasmar dicha situación o de 1 año si no tiene otro plazo de regulación, por convenio colectivo. Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19 al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 Real Decreto Ley 8/1920 de 2020 de 17 de marzo o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19. Y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria, o lo que es lo mismo, que todos aquellos que hemos estado teletrabajando meramente por razón del COVID no entran dentro de este capítulo. En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran o no hubieran sido ya compensados. Todo eso mediante convenios colectivos. Discrepancias. Se solventarán, en último caso, ante la jurisdicción social mediante procedimiento especial con carácter de urgencia, es decir, directo, sin conciliación previa. Mínimo jornada para considerarse trabajo a distancia, el 30%. A distancia. Y fija un máximo para menores, contratos en prácticas y para la formación. Y el aprendizaje del 50%. Definiciones. Se le da al trabajo a distancia 3 definiciones. Trabajo a distancia, forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral, conforme la cual se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta durante su jornada o parte de ella, con carácter regular. Teletrabajo. Dentro de esta subespecie de teletrabajo, aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Trabajo presencial, aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo, en el lugar determinado por la empresa. Vamos a ver que hay derechos de los trabajadores a distancia, idénticos a los del trabajo presencial. Gastos de asistencia técnica de medios y elementos. Todo lo necesario para realizar el trabajo a distancia serán por cuenta del empresario. Entrada al domicilio. Será siempre con la autorización del trabajador a distancia. Prevención de riesgo. Solo a la zona habilitada para esta modalidad de trabajo, en la vivienda. Especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, en cuanto a protección de datos, seguridad y buen uso de los medios y herramientas proporcionadas. También el empresario puede adoptar medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad. Y hasta aquí este breve resumen normativo legal del recorrido de las ruedas que han transportado la regulación del trabajo a domicilio o a distancia al que ahora, con las nuevas tecnologías, le vamos añadiendo prefijos. Como el prefijo tele, que viene del griego antiguo, tele, lejos, significa a distancia, desde lejos, de modo remoto. De aquí, como decía al principio, aunque parece que estamos inventando la rueda, como hemos visto, la rueda estaba ya inventada.
si acaso la hemos adaptado a los tiempos modernos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues bueno, como no sé si vamos muy bien de tiempo o no, creo que sí. Si os parece, ahora damos paso a Arantxa para que nos explique más la parte práctica por su experiencia que nos podemos encontrar con el teletrabajo y después al final de su exposición pues pasaríamos a hacer un par de preguntas si nos queda alguna duda. Muchas gracias, José Luis, y Arantxa, por favor, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a compartiros mi presentación, perdonad. Espero que estéis viéndolo en este momento. Sí, se ve perfectamente. Sí, Arantxa. perfecto. Sí, gracias. Bueno, pues voy a empezar primero agradeciendo a la organización para que habéis contado conmigo para esta ponencia y también a José Luis que haya hecho el encuadre y hay parte de mi presentación que me ahorraré. Yo realmente lo que venía a comentaros es qué vamos a hacer si realmente queremos organizarlo, o sea, implantar el teletrabajo en nuestra organización. Realmente lo que yo quiero plantear es las preguntas y respuestas que debería hacerse no solo el empresario, que parece que es siempre el que tiene que poner todas las preguntas, sino también el trabajador, porque yo creo que debe velar por sus derechos. Lo primero de todo, quiero distinguir distintos supuestos que nos podemos encontrar para luego ya centrarme en la implantación del trabajo a distancia. De lo que ha comentado anteriormente José Luis, pues tenemos varios supuestos, ¿no? Y el primero de ellos es el teletrabajo que estamos haciendo ahora, que decimos teletrabajo, pero no es teletrabajo. ¿Por qué no es teletrabajo? Al menos yo así no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué no es teletrabajo? Pues porque realmente no es un trabajo organizado. Es un trabajo que hemos realizado en la mayoría de las organizaciones de forma improvisada. Se envió al trabajador al domicilio, en ocasiones con el equipo de la empresa, en ocasiones con su propio equipo. A la vez que estaba trabajando tenía a los niños en la misma habitación, cuidaba a un enfermo o incluso pues estaba pendiente de la lavadora, que llegaba el repartidor con la compra. Eso no es trabajar realmente, ni teletrabajar tampoco. Eso es la situación que hemos tenido hasta ahora y parece que, por desgracia, vamos a tener que convivir un poco con ella. Yo creo que debido a esta situación improvisada es por lo que ha surgido la necesidad de sacar una normativa express. O sea, ha sido muy rápido la negociación para tener esta normativa, aunque, como luego iremos viendo, pues no será tan fácil que se ponga en marcha. Este supuesto 1, que digo, del trabajo improvisado del COVID, que podríamos denominarlo así, realmente no es de aplicación a todo lo que les voy a contar posteriormente. Realmente se mantiene como una situación extraordinaria mientras esté en esa situación extraordinaria. Lo único que sí que tendríamos que contemplar, y luego cuando hable de los costes, pues intentaré dar algo de luz, pero no sé si seré capaz. La normativa lo que nos dice es que estamos obligados, y además en un periodo de tiempo de 3 meses, a dotar a estos trabajadores de herramientas. Pero no solamente de sus herramientas, sino que lo que dice es dotar de medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo a distancia, así como su mantenimiento. Es decir, si hasta este momento ese trabajador tenía un equipo propio, aunque luego después podremos ver que también se puede dar esa opción en el teletrabajo, deberíamos por lo menos ofrecerles un equipo de la empresa. Y luego también
hay que añadir la necesidad de compensación de los gastos derivados del trabajo a distancia si es que existieran y no hubieran sido compensados. Ahí entraremos en la discusión que posteriormente les comentaré de hasta dónde debe abonar el empresario en cuanto a gastos de luz, la conexión wifi, el agua, el servicio de limpieza y todos los gastos que en principio puede generar el realizar la prestación desde el domicilio. Este supuesto, como les decía, no va a ser del que vamos a hablar ahora. Este es un supuesto excepcional. Tampoco hablaremos del personal al servicio de las administraciones públicas, porque este es un personal que es ajeno a esta normativa. De hecho, ayer salía su propia normativa. Y luego existe un segundo supuesto, que es el supuesto 2, que digo yo, y es el supuesto de empresas que ya tienen implantado el teletrabajo. Bueno, pues en esos supuestos se tendrán que adaptar a esta normativa que ahora enseguida paso a comentarles, y esta adaptación pues tiene un plazo. En el caso de que estuviera regulado con un periodo de vigencia, pues cuando caduque, pues se tendrán que adaptar a la nueva normativa, teniendo un plazo de entre 1 y 3 años. Y en el caso de que sea que no tenga caducidad, pues también tendría que adaptarse a esos mismos plazos. Supuesto en el que no hay un acuerdo a través de negociación colectiva, que es un acuerdo individual entre empresario y trabajador, pues en ese caso los plazos son más cortos y en ese caso tendríamos que hacer una adaptación pues próximamente en los 3 próximos meses. Y sería aplicar la normativa que ahora mismo es lo que les voy a ir reflejando. Realmente yo lo que les planteo es preguntas que realmente yo voy dando mi opinión o posibles soluciones, pero que realmente la respuesta las tienen ustedes en su propia empresa. O sea, no hay hay en algunas cosas que sí, pero la mayoría de las respuestas, pues cada empresa tendrá que buscar cuál es la mejor opción. Yo les daré algunas, pero habrá que buscar cada uno la suya. Lo primero que tenemos que hacer es desterrar que teletrabajar es trabajar en pijama, que parece que es la imagen estrella de esta forma de trabajar, sentado de cualquier manera en el sofá, que se continúa la jornada hasta las 3 de la mañana, después de haber estado hasta las 8 en el centro de trabajo. A la vez que cuido a los niños, atiendo al fontanero, pongo la lavadora. Porque se dice que el teletrabajo es cuando quiero y donde quiero. Bueno, yo de lo que les voy a hablar no es realmente de esto, yo les voy a hablar de un trabajo organizado, un trabajo que se realiza de forma regular, porque lo otro realmente está fuera de esta normativa y además incluso, pues una vez que empecemos a aplicar de forma consciente el derecho a la desconexión digital, pues realmente todas esas improvisaciones de jornada pues deberían suprimirse. La definición se la pongo aquí en esta transparencia, pues forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar que elige ésta durante toda su jornada o parte de ella, no tiene por qué ser a tiempo completo, con carácter regular. Esto es lo que les indicaba con si lo puedo hacer en cualquier momento. Si se lleva a cabo mediante medios informáticos, telemáticos y de telecomunicación, hablaremos de teletrabajo. Realmente la normativa no habla de teletrabajo, sino de lo que habla es de trabajo a distancia. Yo he intentado en todo momento hablar ahora en mi exposición también de trabajo a distancia. Las diferencias es pues, que se use más o menos la tecnología. Si es teletrabajo, pues el trabajo que es el uso constante de los medios informáticos, pero también hay trabajos a distancia, pues que puede ser una traducción que puedes estar fuera del sistema simplemente con un papel y un boli y posteriormente solamente mandar el fruto de tu trabajo. Las fuentes, José Luis nos las ha comentado anteriormente, pero yo les invitaría a que las tuvieran en cuenta, por lo menos que se hiciera una lectura
detallada del Real Decreto 28/2020, porque ahí pues, van a tener que reflejar algunas de las cosas que a continuación veremos. El Acuerdo Marco de Teletrabajo de 2002, que da buenas ideas en cuanto a qué se debería tener en cuenta y qué no, que es realmente de donde surge este Real Decreto de, 28/2020. Muy ilustrativos son los convenios colectivos de algunas empresas porque detallan pues a qué tipo de trabajadores, en qué tiempos, porque pues lo tienen ya implantado y bueno, pues son organizaciones grandes de las que podemos aprender mucho. Y luego en cuanto a doctrina, pues existen pues, expertos que han fundamentalmente marco estos tres, o sea, me pongo yo misma porque los tres hicimos una tesis doctoral sobre el tema y hemos analizado la figura y sobre todo lo que hemos hecho ha sido destriparla, ¿no? Que es lo que ahora mismo voy a compartir con ustedes. Lo primero que deberíamos plantear es si se puede implantar, o sea, si se puede imponer el teletrabajo, si puede tanto el empresario como el trabajador decir quiero teletrabajar y sí o sí tiene que aceptarse. Bueno, pues la respuesta es que no, que realmente tanto el empresario como el trabajador tienen que tomar una decisión de forma voluntaria y esta decisión voluntaria la tienen que formalizar por escrito. Una formalización por escrito que además ahora en el Real Decreto se establece un listado de mínimos. O sea, no es como anteriormente que el acuerdo pues simplemente podía ser 4 líneas, sino que ahora es necesario hacer un detalle. Se formulará como un anexo bien al contrato que ya existía o bien a un contrato nuevo. En cuanto a si simplemente por el hecho de pedir ya me lo van a conceder y ya está, bueno, pues en organizaciones, sobre todo pensando en la igualdad de derechos y oportunidades de todos los trabajadores, pues establecen una serie de requisitos. Lo primero que hay que definir es qué puestos son teletrabajables, porque realmente si miramos a nuestro alrededor, pues depende en qué zona estemos trabajando, pues en las zonas de oficinas parece que todo el mundo puede teletrabajar, sin embargo, pues los comercios, la restauración, la industria, pues la mayoría de los trabajos no son teletrabajables. Tal es así que realmente parece que vamos a todos a teletrabajar. Bueno, pues realmente solamente somos unos pocos los afortunados los que podemos realizar la prestación desde el domicilio. Visto el tema de qué puestos son teletrabajables o no, también habrá que delimitar si queremos o no que ese puesto sea teletrabajable en nuestra organización, porque a lo mejor estratégicamente pues queremos que, no sé, el departamento de contabilidad, por ejemplo, pues esté en la empresa, pero sin embargo a lo mejor el de nóminas pues sí que nos interesa que esté fuera. Bueno, pues eso también es algo que habrá que delimitar previamente en la organización. También se puede delimitar en cuanto a la relación de los puestos de trabajo cuántas personas pueden concurrir no solo en el teletrabajo, sino en el mismo día o en el mismo momento. O sea, a lo mejor que si queremos optimizar los espacios, pues sí que nos interesa que se vayan turnando entre ellos para ocupar el mismo puesto. Ahora con el tema sanitario pues eso nos dará algunos problemas, pero estamos hablando del modelo a futuro, en un modelo en el que pues una situación normal se podrían perfectamente utilizar distintos trabajadores el mismo puesto. Además de eso, pues también se puede establecer pues, turnos porque queremos que estén prestando el servicio entre ellos, que podemos establecer pues, que sea necesario que convivan pues, el departamento de contabilidad que les indicaba antes con el de nóminas, pues que concurran en el mismo día, se les puede dar o no flexibilidad en qué días para concurrir. Bueno, pues se pueden establecer determinadas pautas desde la organización. Pero luego, además, también se pueden establecer requisitos relativos a la persona, en el sentido de que, pues cuando no hay para todos, pues cómo se establece, ¿no? Pues en ocasiones incluso se puede llegar a
cambiar los puestos de trabajo para que pueda teletrabajar todo el mundo. Muy interesante ahora cuando en la situación en la que estamos, el dar la oportunidad que todos puedan realizar la prestación desde el domicilio puede mantener puestos de trabajo. En cuanto a la persona, pues habrá que recurrir a prioridades que, pues, buscando un poco temas de conciliación, pues se pueden establecer pues desde que estén cuidando a un familiar que viva en el domicilio, pues que tenga hijos de una determinada edad. Se analizan los convenios, pues hay algunas empresas que llegan hasta que los niños tengan 12 años, incluso ponen distinto baremo en función de las edades de los niños, que sea necesario el cuidado de la propia salud, pues víctimas de violencia de género, familias monoparentales que también se las protege, pues en situación, que estén en situación de lactancia, el tiempo que tardan en realizar los desplazamientos, que estén realizando estudios reglados, y luego incluso pues se puede llegar a analizar qué requisitos tiene ese trabajador en su domicilio, ¿no? Pues que tengas, delimitar que tenga un espacio que cumpla unas condiciones mínimas, que tenga buena cobertura de red. Bueno, se pueden establecer determinados requisitos que hagan que podamos elegir entre unas personas y otras con criterios de igualdad. E incluso, pues también podemos, que luego también lo comentaré más tarde, distinguir entre que lleven tiempo o no en la empresa. O sea, eso puede ser algo interesante, el exigir que por lo menos lleven. Pues yo lo que he visto en las empresas es que al menos lleven un año, y esto puede ser interesante, pues sobre todo de cara a saber un poco qué se hace en esa empresa, y luego algo muy importante, pues ya tener alguna relación con otros compañeros y saber pues si tienes un problema a quién tienes que acudir. También se puede, y vamos, estaría claro, condicionar que se maneje adecuadamente con las herramientas tecnológicas. A día de hoy, pues con el trabajo ese improvisado que tenemos, pues en todas las empresas nos hemos encontrado que hay personas que no estaban capacitadas tecnológicamente como para poder realizar el trabajo en el domicilio, no porque no conocieran el día a día de cómo hacer la prestación, sino pues porque no han conseguido adaptarse adecuadamente, que con el tiempo yo creo que nos hemos ido adaptando todos pues a herramientas como la que estamos utilizando hoy de videoconferencia, que es muy útil para hablar con otros compañeros de la empresa, o sistemas de correo, o generar documentación. Bueno, pues determinadas herramientas que también puede ser necesario validar que las conoce el trabajador antes de ir al domicilio. ¿Que no las conoce? Pues yo, que me dedico a la formación, pues ¿qué les voy a decir? Pues deberíamos dar esa formación al trabajador antes de que aceptar que vaya a trabajar en el domicilio. También estos trabajadores, o algo que también hay que marcar, que a mí me llamó mucho la atención, que aparece en el Real Decreto, es que estos trabajadores, una vez que han empezado a realizar la prestación fuera, tienen preferencia para ocupar las vacantes físicas que se vayan produciendo. Entonces parece como que algo que es muy positivo, luego tienes preferencia para volver. Pues si parece como que lo mejor es teletrabajar, bueno, pues de cara a la normativa parece que no, porque tienes preferencia para cubrir vacantes presenciales. Y más aquel trabajador que está realizando la prestación en su totalidad. Bueno, pues algo curioso, al menos, ¿no? Y una vez que me conceden la suerte o no de trabajar en el domicilio, la siguiente pregunta es si puedo volver en cualquier momento a mi puesto de trabajo, porque de repente descubra que, bueno, pues que esto no es lo mío, que era mejor como estaba antes. Bueno, pues aquí también me parece importante delimitar cuándo es posible que este trabajador vuelva. Los convenios que les decía anteriormente, lo que podemos observar es que hay empresas que
con 48 horas de preaviso es suficiente, pero hay otros que realmente establecen un periodo de 15 días. Estos periodos más o menos largos yo creo que van un poco en función de cómo están las instalaciones, porque pues, hay que volver a controlar dónde te vas a poder sentar, qué tareas vas a desempeñar, si es que ha habido un cambio de funciones entre compañeros. Luego incluso hay empresas que podemos encontrar supuestos de teletrabajo como prueba piloto y que limitan a que hasta que no se terminen los 3 meses que queríamos probar la experiencia, pues no puedes volver. Bueno, y otra de las cosas que también podemos plantearnos es si para todo tipo de contratos se puede aplicar este tipo de trabajo. Pues a nivel normativo exclusivamente lo limita a menores, que lo excluye, y a contratos en prácticas y para formación y aprendizaje. Que en esos casos la única limitación que hay es que por lo menos el 50% de la prestación se realice de forma presencial. Desde mi punto de vista se ha quedado un poco corto porque yo no tengo tan claro que en contratos de relevo o contratos de interinidad esta figura del teletrabajo, sobre todo con gente que a lo mejor no haya trabajado en ese sector, si va a ser operativo, sobre todo pues, en contratos muy cortos, no sé hasta qué punto, o incluso un contrato de obra, algo, no sé, a mí o sea, tengo dudas en la aplicación de esta fórmula. Sí que es cierto que no hay límite legal, pero yo personalmente en mi organización pues preferiría que estos trabajadores estuvieran pues con la limitación que hablábamos antes de un año, que por lo menos tuvieran conocimiento de quiénes son sus responsables y quiénes son sus compañeros para poder preguntar cosas. Y ahora vamos a hablar de los elementos. Vamos a seguir avanzando. ¿En qué lugar se realizará la prestación? ¿En cualquier sitio? Pues tampoco vale cualquier sitio. La norma nos dice que viene el domicilio o un lugar elegido por el trabajador. Lo de que sea el trabajador el que elige el espacio y en el caso del domicilio es porque prima el derecho a la intimidad. Entonces, ahí no puede imponer el empresario que sea el domicilio, tiene que ser el trabajador. Pero no vale cualquier sitio. O sea, cuando nos ponemos a buscar el sitio en nuestro domicilio, tiene que ser un sitio adaptado al trabajo. La cocina no es un sitio para trabajar. Bueno, alguno puede tener en la cocina un espacio independiente de la zona de, bueno, pues a lo mejor sí, pero en líneas generales habrá que buscar un sitio, pues lo más parecido a la oficina, ¿no? Pues que tenga una ventilación adecuada, que tenga una luz adecuada, una mesa y una silla más o menos ergonómicas, porque si no, pues estaremos hablando de la figura del principio de estamos improvisando. Porque aquí de lo que estamos hablando es de una relación estable y tiene que ser lo más parecido al trabajo. ¿Qué más en relación al lugar? Pues como nos ha pasado ahora recientemente, ¿qué pasa cuando llega el mes de julio y el trabajador plantea me quiero ir a mi segunda residencia o al pueblo o a la playa? Pues en principio no hay límites a este cambio de centro de trabajo porque, como dice la norma, pues el lugar lo elige el trabajador, pero como iremos viendo posteriormente, pues puede el empresario hacer sus límites, puede establecer límites. No existe limitación, pero la recomendación de lo que yo he estado viendo en estos meses en nuestra organización y bueno, ya hablando con algún compañero, lo que hemos visto es que cuando el cambio es a una segunda residencia podemos encontrarnos con que las conexiones de red pues son peores porque no toda la geografía española, por desgracia, tiene la misma cobertura e incluso podemos asociar estoy en el pueblo, estoy en mi segunda residencia con estoy de vacaciones y la prestación pues desciende un poquito. Entonces, el separar el centro de trabajo con las vacaciones yo creo que sí que es importante. El extranjero también se puede contemplar en un momento dado, pero ahí ya tendríamos muchos problemas en cuanto a pues, temas de cotización y, bueno, incluso cuando se produce un accidente de trabajo, pues sería muy complicado. La recomendación sería intentar
que no se permitiera al trabajador realizar la prestación desde el extranjero en el caso de cambios cortos de tiempo. También es importante, bueno, que quede reflejado en el contrato de trabajo, ya viene como requisito mínimo cuál es el centro de adscripción, que no tiene por qué coincidir con el del centro de trabajo. En cuanto al tiempo, pues lo que fundamental, que aquí no veo que no lo he contemplado en la diapositiva, es el carácter regular. O sea, eso es fundamental. Todo lo que es improvisar, me voy de viaje 3 días y en esos 3 días trabajo desde el hotel, tengo al niño malo, me quedo en casa, ese día trabajo desde casa. Bueno, pues esto no está regulado con esta normativa, es una concesión o un acuerdo entre empresario y trabajador para ese punto, pues esos días en concreto, y no aplicaría esta regulación. ¿Qué consideramos teletrabajo? Pues al menos es necesario que se trabaje el 30% en una jornada de 3 meses. El resto, pues son cosas que se improvisan. ¿Qué hay que delimitar también en el tiempo de trabajo? Pues cómo vamos a hacer las fiestas, si van a aplicar dónde estoy, porque a lo mejor, pues lo que hablaba anteriormente, hay algún trabajador que decide irse a su pueblo a trabajar o decide cambiar de comunidad autónoma y qué fiestas aplican, si aplican las de la empresa, aplican donde él está trabajando. ¿Qué pasa con las vacaciones? Pues a lo mejor resulta que estos trabajadores, como ya no están en el centro de trabajo, pues nos interesa, el centro de trabajo le cerramos, pero este trabajador no le aplica que el centro esté cerrado porque podrá seguir realizando la prestación. Bueno, pues habrá que establecerlo. ¿Qué pasa con los días de asuntos propios? Pues lo mismo, habrá que delimitar si los días que una prestación mixta, por ejemplo, los días que se trabaja desde el domicilio, pues si esos días son compensables y los puede cambiar o si es en el caso de la empresa, pues lo mismo, si se ha establecido 2 días en la empresa, ¿qué pasa? Si uno de ellos cojo de asuntos propios, ¿tendré que ir? ¿No tendré que ir? Bueno, pues son cosas que sería conveniente el establecer. O si tengo que ir a sustituir un compañero, pues esa improvisación que me va a llevar, pues por lo menos que el trabajador y el empresario lo tengan hablado para que cuando se produzca el caso, pues que ya sepamos qué tenemos que hacer. Pues si hay que asistir a reuniones o no. Ahora con la videoconferencia es todo mucho más sencillo, pero sería conveniente delimitarlo. Sí que es cierto que tienen además por la normativa preferencia a que se utilicen horarios en los que estas personas que están en el domicilio puedan concurrir, habrá que tenerlo en cuenta. Aplica, como no podía ser de otra manera, porque es trabajo el registro horario. Lo que pasa es que si hay mucha flexibilidad, bueno, pues el registro puede ser complicado de controlar, puede haber muchos saltos. Bueno, pero sería aplicable la normativa del mismo modo. La desconexión digital, pues unido al registro, pues nos puede dar también problemas. Cuanto más flexibilidad le demos al trabajador, más fácil es que sea difícil el realizar la desconexión. Algo que exige, bueno, es más que exigir, más que solicitan mucho los trabajadores, es tener flexibilidad horaria. La flexibilidad tiene un arma de doble filo, porque realmente si los compañeros y los responsables ven que estás en cualquier momento disponible porque vas saltando, ahora me pongo, ahora me quito de trabajar, bueno, pues el problema que hay es que en cualquier momento, un sábado, te solicitan una tarea y a lo mejor en ese momento pues no estás disponible, ¿no? Yo creo que lo mejor en cuanto al tiempo de trabajo es delimitar al menos unos mínimos de que ahora mismo hay que estar todos. ¿Por qué? Pues porque facilita el no llamo ahora porque voy a molestar a mi compañero, no porque le voy a despertar, no pues estará echando la siesta. Bueno, pues si tienes un horario predeterminado y una jornada más o menos concurrente de 9 a 2, pues sabes que en ese momento llames a quien llames, no le vas a pillar haciendo una tarea ajena al trabajo. Entonces eso sí que es importante. También es importante establecer hasta cuándo dura el acuerdo y en qué momento pues, va unido a lo que hablaba anteriormente
hasta cuándo está vigente el acuerdo, ¿no? También habrá que establecer si podemos realizar o no horas extraordinarias, si puedo hacer el horario cuando quiera, y hay que tener un poco de cuidado en saber si el trabajador realiza la prestación en horario nocturno, si ahí aplicaría o no aplicaría la nocturnidad, o si trabaja en fines de semana, pues ahí habrá que delimitar si es el trabajador o el empresario quien establece la obligatoriedad de realizar la prestación en esos horarios. Seguimos avanzando. ¿Y qué pasa con las nuevas tecnologías? Bueno, pues como decía al principio, el empresario debe dotar al trabajador de estas herramientas, pero hay trabajadores que a lo mejor pueden optar por usar las suyas propias. Bueno, en ese caso, pues lo que tenemos que tener muy claro es que al ser su herramienta propia, pues podemos tener alguna dificultad en cuanto a que pues decidan hacer uso, claro, suyo, pues deciden hacer uso personal fuera de la jornada, y a lo mejor pues podemos tener algún problema extra del que tendríamos si usa la herramienta exclusivamente de la empresa en cuanto a pues tema de virus, por ejemplo, o información pues que desaparece, ¿no? Cuando facilitamos nosotros las herramientas, habrá que delimitar si lo pueden utilizar posteriormente, incluso el resto de familiares, que al estar en el domicilio, bueno, pues nos podemos encontrar con ese problema. La norma nos pone una frase que a mí personalmente no me ha gustado mucho, de el uso social. Bueno, pues yo preferiría que delimitaba que el uso fuera exclusivo para trabajar, pero bueno, es lo que nos han puesto en la norma. También es necesario delimitar qué hacer si tengo una incidencia, y luego incluso cómo se van a recuperar esas incidencias. La resolución de incidencias en el artículo 7 lo que nos dice es que delimitemos claramente pues, a quién tiene que acudir, cómo tiene que resolver y demás, pero también habría que delimitar si la incidencia es de nuestro domicilio, pues si tengo que coger el ordenador e ir al centro de trabajo y empezar a trabajar esos días hasta que la incidencia del domicilio se resuelva, o puedo estar esperando en casa a que se resuelva pues un corte de la luz que nos han avisado que van a estar un día entero, ¿no? Pues ese tipo de incidencia sería conveniente que se hablara. Las herramientas, ¿qué problema tienen? Pues que se pueden utilizar para controlar por parte del empresario un control como la única forma o una de las únicas formas que puede tener en cuanto a que deja de poder ver a este trabajador de forma presencial. Bueno, pues si se realiza algún sistema de control, que en principio la norma no lo prohíbe, lo que sí que prohíbe es que el trabajador no esté avisado. En líneas generales, pues no suele haber cámaras ni sistemas de control de ese tipo, pero sí que puede existir pues control de pulsaciones, de que esté abierta la aplicación o otro tipo de controles, ¿no? También, bueno, pues aquí hablo de la intimidad, y luego otra cosa fundamental. El uso de las nuevas tecnologías puede hacer vulnerables nuestra confidencialidad, de los datos, temas de seguridad, temas de protección de datos. Las líneas tienen que estar protegidas. Ahí es fundamental que el trabajador conozca todos los riesgos. Si normalmente se les da formación en cuanto al uso y protección de los datos, pues ahora que están en el domicilio, al menos yo recomiendo que periódicamente se les recuerde. Hay empresas que incluso obligan al trabajador, o bueno, lo facilitan ellos, eso ya no sabría concretarles, que tengan un sistema de seguridad extra en el domicilio por si hubiera algún robo, algún incendio, alguna incidencia similar. Bueno, pues en cuanto al uso de las tecnologías sí que es también importante, hay que hacer un inventario. Esto es obligado por la norma, y además es un inventario exhaustivo, no solamente de qué le doy al trabajador, que eso estaría bien porque luego si en algún momento se rescinde la relación pues lo tendría que devolver, sino que también se establece
cada cuánto tiempo vamos a tener que hacer un chequeo o cada cuánto tiempo vamos a renovar esas herramientas. Y no solo eso, sino que además de este inventario de equipamiento, también se habla del equipo mueble. O sea, incluso si se le facilita una mesa o se le facilita una silla, pues también hay que delimitar cuánto tiempo le puede durar ese mobiliario. Seguimos, ahora hablaré de los derechos. Los derechos yo lo entiendo así, el que trabajas en el domicilio pues no tiene por qué minorar nada. Los derechos se mantienen. Lo que pasa es que hay cosas pues, que habría que perfilar un poco, pues no sé, el plus de transporte, pues a lo mejor el plus de transporte tiene poco sentido si el trabajador no va ningún día al centro de trabajo. O las dietas, pues si puede comer todos los días en casa, sí que es cierto que al final la dieta lo que retribuye es que ese trabajador se alimente. Entonces, bueno, pues también en casa se tiene que alimentar, ¿no? El uniforme, pues bueno, pues tampoco puede ser necesario cuando está en el domicilio que se le facilite ese uniforme. Eso sí, si va un día a trabajar, pues tendrá que tener el uniforme como los demás. En principio, lo que se le retribuye al trabajador se mantiene y luego incluso se incorpora, que es ya hemos ido hablando a lo largo de la ponencia, gastos del domicilio. Aquí es el gran problema en esta negociación. Qué se entiende por gastos del domicilio, hasta dónde debe pagar el empresario, porque bueno, pues de la luz hay un mínimo, ese mínimo estaría cubierto sí o sí en el domicilio, el extra que se paga de luz, pues habría que delimitar cuánto es las 8 horas que trabaja al día ese trabajador y sí que sería imputable. Bueno, aquí lo que se suele estar hablando ahora, porque esto es uno de los temas que está en el debate y yo creo que es a lo que le están dedicando tiempo los despachos, es cómo se va a compensar esto, ¿no? Pues yo creo que a un tanto alzado se buscará una cuantía que más o menos cubra estos importes para que en ningún momento el trabajador se sienta perjudicado. Otro derecho, por ejemplo, pues el de la promoción, que yo creo que también puede ser algo que asuste al trabajador, ¿no? El qué pasará si me voy al domicilio, ya no me ve el empresario. Bueno, pues habrá que buscar herramientas para que el empresario siga siendo consciente de que estás ahí, de que realizas buen trabajo. Pues hay muchas herramientas, pues desde hacer informes semanalmente o en un momento dado pues seguir en contacto con el resto de trabajadores. Bueno, al final si haces un buen trabajo pues se acaba viendo y se entiende que se acabará compensando. Otro derecho pues a la seguridad y salud del trabajador, pues por supuesto que se mantiene, lo que pasa es que se dificulta porque el empresario no ve el domicilio. Entonces, bueno, pues y el representante de prevención tampoco. Entonces, pues hay empresas que articulan un chequeo, como nos pasó con la normativa que se permitía, otras lo que hacen es una inspección, hay trabajadores que solicitan una inspección. Bueno, pues ahí habrá que ir analizando cada supuesto. También la vigilancia de la salud es muy importante. Aquí, sobre todo, hay que tener especial cuidado en la vigilancia de los riesgos psicosociales. Yo recomendaría tener mucho contacto con estos trabajadores para intentar detectar en cualquier momento pues síntomas de aislamiento, de estrés que pueden darse. El estrés sobre todo se salva si se reparten bien las tareas, si se distribuyen bien los tiempos, sobre todo algo que debería hacerse pero que es difícil muchas veces en muchos trabajos, es el trabajo por objetivos, o sea que en todo momento el trabajador sepa lo que tiene que hacer y esos objetivos además, aparte de que sean medibles en microtareas, también sería muy importante que esos trabajos estuvieran realmente adaptados al trabajador, que no fuera un objetivo inalcanzable, que pues está claro que al trabajador le va a crear estrés, realmente pues como pasa en el centro de trabajo.
Los derechos colectivos pues, también se respetan. Eso sí, pues la forma de ejercitarse, pues algo ha cambiado, porque la normativa sí que ha cambiado algunas cosillas, pero sigue siendo un ejercicio de derechos colectivos muy presencialista. Pues tiende a que bueno, no dice nada, por ejemplo, de la sala para ejercer el derecho de reunión. Luego, los trabajadores que están en el domicilio pues tienen que tener posibilidades de hacer las votaciones presencialmente, lo cual, pues, si ahora estamos con la tecnología, se podrían hacer elecciones digitales. Bueno, el tablón de anuncios sí que se impone que sea digital, pero también podemos cuestionarnos, pues si solo tenemos un trabajador en el domicilio, ¿qué sentido tiene el tablón digital cuando estamos todos en la empresa? Sí que es cierto que ese trabajador tendría que estar informado, tendríamos que buscar el canal, pero bueno, a lo mejor no era este el más adecuado. Es fundamental en las empresas que haya representantes de los trabajadores su participación. Además, esta norma les da un papel fundamental. Todo lo que les he ido comentando y bueno, lo que hemos visto en los convenios colectivos de las empresas, pues todo es negociación con los representantes de los trabajadores. Este acuerdo, pues, en el que resuelven todas las preguntas que les he ido formulando en mi exposición, pues este acuerdo hay que dar una copia a los representantes de los trabajadores, no solamente en la primera negociación, sino siempre que se vayan haciendo cambios. Y luego incluso se añade que esta copia debe entregarse en la oficina de empleo. Esto es algo nuevo. Yo creo que quieren tener regulado, bueno, más que regulado, tener conocimiento de hasta qué punto se usa el teletrabajo. Y bueno, yo creo que por aquí más o menos les he hecho un repaso de toda la normativa. Probablemente les he generado a lo mejor más dudas que soluciones y aquí me quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Arantxa. Muy interesante tu exposición y yo creo que todo lo contrario, no has creado más dudas, sino lo que has provocado es que si alguien se quiere plantear el teletrabajo en su empresa, pues una serie de reflexiones a tener en cuenta antes de hacerlo o de ponerlo en práctica, ¿no? Para no ser una cosa improvisada como hemos hecho hasta ahora, sino que se haga una cosa con cara y ojos.